Genghis Khan, el conquistador temido. En las vastas estepas de Mongolia, en el año 1162, nació un niño llamado Temujin. Su destino cambiaría el curso de la historia. Su padre, Yesugei, era un jefe tribal respetado, pero su muerte dejó a Temujin y su familia en el exilio. Desde joven aprendió que solo la astucia y la fuerza le permitirían sobrevivir. Temujin logró reunir seguidores y con su estrategia y determinación unificó las tribus mongolas. En el año 1206 fue proclamado Genghis Khan, el gobernante universal. Bajo su mando, los mongoles se convirtieron en una fuerza imparable, utilizando tácticas innovadoras y una disciplina férrea. Con una caballería veloz, el uso del terror y el espionaje, Genghis Khan conquistó China, Asia Central y Persia. Los enemigos de Genghis Khan conocían su brutalidad. Ciudades enteras eran arrasadas y se oponían a su dominio. Sin embargo, también era un líder que premiaba la lealtad y castigaba la traición con extrema dureza. Genghis Khan falleció en el año 1227, dejando tras de sí el imperio más grande de la historia. Su legado perdura en la administración, el comercio y la expansión de la ruta de la seda, conectando civilizaciones de Oriente y Occidente. Más que un conquistador, Genghis Khan fue un estratega sin igual, cuyo impacto en la historia aún resuena en nuestros días. Vlad el Empalador. En una época de guerras y traiciones, en la ciudad de Sigishwara, nació un hombre cuyo nombre quedaría grabado en la historia con sangre y terror. Vlad el III, conocido como Vlad el Empalador, emergió en 1431, en un mundo gobernado por la violencia y la lucha por el poder. Su padre, Vlad el II Drácula, era miembro de la Orden del Dragón, una sociedad secreta comprometida con la defensa del cristianismo contra la expansión otomana. Este legado sellaría su destino para siempre. La infancia de Vlad y su hermano Radu estuvo marcada por el exilio y el sufrimiento. En 1442, su padre, buscando asegurar la paz, los entregó como rehenes al Imperio Otomano. Allí, en la corte del sultán, Vlad aprendió el arte de la guerra, la política y la crueldad. Pero a diferencia de su hermano Radu, quien aceptó la cultura otomana, Vlad se llenó de odio y deseo de venganza. Tras años de destierro y conspiraciones, Vlad regresó a Valaquia en 1456. Su llegada no fue pacífica. Con el apoyo del rey de Hungría, derrocó a sus enemigos y tomó el trono. A partir de ese momento, su gobierno estaría marcado por el terror y una justicia implacable. Vlad era conocido por su brutalidad. Entre sus métodos de castigo, el empalamiento se convirtió en su sello distintivo. En 1462, cuando el sultán Mehmed II invadió Valaquia, Vlad respondió con una táctica aterradora. A la entrada de Targoviste, el ejército otomano encontró un macabro espectáculo: 20.000 cuerpos empalados, sus rostros congelados en una mueca de agonía. La visión fue tan aterradora que los turcos se retiraron temporalmente, pero su reinado no fue eterno. Vlad fue traicionado por la nobleza de Valaquia y capturado por el rey Matías Corvino de Hungría. Pasó más de 10 años en prisión, tiempo en el que su furia creció aún más. Sin embargo, su ambición por el poder no desapareció y en 1476 regresó al trono. Su último reinado fue breve. Ese mismo año, Vlad se enfrentó nuevamente a los otomanos en una batalla mortal. Sus enemigos eran numerosos y su traición estaba asegurada. Murió en combate, pero su leyenda apenas comenzaba. Su cabeza fue enviada a Constantinopla como trofeo, pero su historia trascendió el tiempo, convirtiéndolo en un símbolo de terror y resistencia. Con el paso de los siglos, Vlad el Empalador se convirtió en una leyenda. Para algunos fue un héroe que defendió a su pueblo con mano de hierro. Para otros fue un monstruo cuya crueldad superaba la imaginación. Su historia inspiró la icónica figura de Drácula, un vampiro inmortal que encarna el terror y la sangre. Así la vida y la muerte de Vlad el Empalador continúan resonando en la memoria de la humanidad. Iván el Terrible. Iván el IV nació en el Gran Ducado de Moscú en el año 1530. Su infancia estuvo marcada por la tragedia y la traición.
A la edad de 3 años, perdió a su padre, el gran príncipe Basilio III. Su madre, Elena Glinskaya, asumió el trono, pero su regencia fue breve. Envenenada en misteriosas circunstancias, dejó a Iván huérfano y vulnerable ante la brutal lucha por el poder entre los boyardos. Durante años, el joven príncipe vivió entre abusos, humillaciones y la inestabilidad de un reino sin control. La traición sembró en su corazón un odio profundo y un deseo insaciable de venganza. A los 16 años, Iván se enfrentó a los boyardos y se coronó como el primer zar de Rusia. Su coronación no solo representaba la legitimación de su poder, sino el inicio de un gobierno autocrático. Con la iglesia y la nobleza a su alrededor, Iván adoptó el título de zar, derivado de César, estableciendo su dominio absoluto. Se mostró como el salvador de Rusia, pero en su interior se gestaba una sombra de paranoia y sed de control. Con su autoridad consolidada, Iván emprendió una serie de reformas destinadas a fortalecer Rusia. Implementó un ejército permanente, conocido como los Streltsí, reformó el sistema administrativo y promulgó leyes que limitaban el poder de los boyardos. Pero su mayor logro militar fue la conquista de Kazán y Astracán, lo que aseguró el dominio ruso sobre el Volga. Sin embargo, cada victoria alimentaba su megalomanía y lo llevaba a confiar únicamente en su propia visión de justicia. En 1565, Iván instituyó la Oprichnina, un estado dentro del estado, gobernado únicamente por él y protegido por su ejército personal, los Oprichniki. Estos soldados de negro, con cabezas de perro y escobas como insignias, simbolizaban la eliminación de la traición. La nobleza fue diezmada, las familias influyentes destruidas, y cualquier sospecha de deslealtad resultaba en torturas y ejecuciones. La paranoia de Iván alcanzó niveles extremos, y Rusia quedó sumida en un estado de terror constante. En su delirio, Iván sospechó que la ciudad de Novgorod planeaba rebelarse contra su autoridad. Con una brutalidad sin precedentes, ordenó su saqueo. Durante semanas, miles de ciudadanos fueron torturados y ejecutados. Hombres, mujeres y niños murieron a manos de los Oprichniki, sus cuerpos arrojados al helado río Volkhov. La masacre de Novgorod marcó uno de los episodios más oscuros de su reinado y dejó claro que nadie estaba a salvo de su furia. En 1581, en un arranque de ira, Iván golpeó mortalmente a su hijo y heredero, Iván Ivanovich. La discusión entre padre e hijo se tornó violenta cuando el zar, con su cetro, impactó la cabeza del príncipe. En el suelo bañado en sangre, su hijo agonizaba mientras Iván se desplomaba, horrorizado por su propio acto. Con su primogénito muerto, el destino de Rusia quedaba incierto. Los últimos años de Iván estuvieron marcados por el miedo, la enfermedad y la desesperación. Su paranoia lo consumió, viendo enemigos en todas partes. Su salud se deterioró rápidamente, y el 18 de marzo de 1584, el zar murió en su palacio. Su legado era el de un país más fuerte, pero sumido en el miedo y la incertidumbre. Su muerte daría paso a una crisis sucesoria que hundiría a Rusia en el llamado Período Tumultuoso. Iván el Terrible dejó una marca imborrable en la historia de Rusia. Su reinado estuvo lleno de contradicciones. Fortaleció el Estado, expandió el territorio y sentó las bases del absolutismo, pero también desató una era de terror y violencia. Fue temido por su crueldad, su paranoia y su capacidad para destruir a cualquiera que considerara enemigo. Su nombre, Iván el Terrible, no solo se refería a su brutalidad, sino también al temor que inspiró en generaciones futuras. Adolf Hitler. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria-Hungría. Su padre, Alois Hitler, era un funcionario de aduanas estricto, mientras que su madre, Clara Pölzl, era amorosa y devota. Desde joven mostró interés por el arte, pero fue rechazado en 2 ocasiones por la Academia de Bellas Artes de Viena. En 1914, Hitler se alistó como voluntario en el ejército alemán y fue condecorado. Sin embargo, la derrota alemana y el Tratado de Versalles lo llenaron de resentimiento. Tras la guerra se unió al Partido Obrero Alemán en 1919, que se convertiría en el Partido Nazi. Su oratoria lo hizo ascender rápidamente.
En 1923 intentó un golpe de Estado, pero fracasó y fue encarcelado. Allí escribió Mein Kampf. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania y consolidó su poder con un régimen totalitario. En 1939, Alemania invadió Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial. Implementó la solución final, un genocidio sin precedentes. A medida que la guerra avanzaba, Hitler sufrió varias derrotas clave. En abril de 1945, se suicidó en su búnker. Hitler fue temido por su capacidad de manipulación y brutalidad. Su régimen dejó cicatrices imborrables en la historia. Joseph Stalin nació el 18 de diciembre de 1878 en Gori, Georgia, dentro del Imperio Ruso. Su infancia fue dura, marcada por la pobreza y la violencia familiar. Desde joven, Stalin demostró su talento y fue enviado al seminario de Tiflis, donde comenzó a acercarse al marxismo y a las ideas revolucionarias. En el cambio de siglo, Stalin se unió al partido bolchevique y participó activamente en la revolución, realizando actividades clandestinas. Tras ser arrestado varias veces, Stalin pasó años en el exilio. Pero sus habilidades organizativas lo llevaron al Comité Central del Partido Bolchevique. La Revolución de Octubre de 1917 fue el punto de inflexión. Los bolcheviques tomaron el poder y Stalin se convirtió en una figura clave en el gobierno. Tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin luchó por consolidar su poder. Su rival principal fue León Trotsky. Con el Plan Quinquenal, Stalin impulsó la industrialización de la Unión Soviética, pero sus políticas de colectivización agrícola trajeron hambrunas y sufrimiento a millones. Entre 1936 y 1938, Stalin emprendió las purgas ejecutando a miles de personas, incluidos líderes del partido y ciudadanos comunes. Stalin fue rodeado por un culto a la personalidad. Fue glorificado en toda la Unión Soviética como el líder infalible. En 1941, la invasión nazi a la Unión Soviética forzó a Stalin a liderar la resistencia, lo que culminó con la derrota de los nazis en Stalingrado. El 5 de marzo de 1953, Stalin murió, dejando atrás un legado de terror y control absoluto. Stalin dejó una marca indeleble en la historia de la Unión Soviética y del mundo. Su régimen de terror y opresión transformó para siempre a la nación. La figura de Stalin sigue siendo una de las más complejas y debatidas. ¿Fue un líder visionario que construyó una potencia mundial o un dictador despiadado que destruyó a su propio pueblo? Estos 5 líderes fueron temidos no solo por sus enemigos, sino también por su propio pueblo. A través de tácticas de terror, represión y brutalidad, lograron consolidar su poder y dejar una huella imborrable en la historia. Aunque algunos de ellos también realizaron contribuciones significativas en términos de expansión territorial y desarrollo estatal, su legado está marcado por la violencia y el sufrimiento humano. ¿Cuál cree usted que fue el más temido? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, que a ti no te cuesta nada, pero a mí me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo video.